Sí. Sí, tienen aquí, por favor. Marketing, como hace un buen día para que los demás disimulen sus cometas, ¿no? Motivo. ¿Vale? Al final, no sé si habéis visto esta serie, que sois gente súper de bien, y no habéis series en las que se habla de tríos, no lo veis nunca, pero bueno, si no lo veis, yo de tríos no sé nada, me lo ha contado una amiga y os voy a contar algunas cosas que salen en la serie. Bukatu da Innova Bilbaoko gaurko egune, da ondo egon da txarla interesantik egon die. Da bueno, pasan urtien joan ginen lehenengo aldiz, da erabaki naban aurten bejueti ez, interesantie da, urtien behintzet estudioko egunerokotasunetik urten, eta behintzet gauza barriek ikusi, txarla batzuk entzun, kanpo diferentitako jentiena, eta aukera oso interesantie da. Asuntu da dagoela neko zentraute digitalizazioen teman, eta gube azkenengo bi urtietan BIM sistemakin eta bastante inbertitzen gabiz ikerkuntzan, osa I+D zentzu horretan, eta interesanti da aporte barriz egotie sektore batzutetik. Eta bueno, itxiko duaz zati batzuk, lan esposizio zati batzuk ikusi da izuen, da bueno, jentia, batez jentia animetako ikustera eta etortera. Eta bueno, interes gehiago dago YouTubeen behigo bidabiez biditzuk eta merezi da guztia zeintzu imponentiek, segai dien eta inbestiteratzu esan gauzak ikusti. Beste barik, bizeria zelan doien egune. I found my place. I can only thank God it was not too late. I can only thank God it was not too late. I can only thank God it was not. Increíble trabajo de esto, lo que habéis visto no es un buen ejemplo porque esto lo he montado yo en mi casa, es fatal. Pero los montadores de cachitos hacen un trabajo muy cuidado, muy meticuloso de seleccionar los fragmentos de canción adecuados, trazando una especie de hilo invisible entre las canciones que hace que sentarse a ver cachitos sea una experiencia muy disfrutable. Incluso si en algún comentario de redes sociales yo he puesto antes de salir los lunes en el Ritz, por ejemplo, la tarde antes del día de salida de los lunes en el Ritz estaba ya pirateado en la red. Tenemos alrededor de 1.000 millones de visualizaciones al mes con nuestros 25 creadores y esto es más que casi las de cualquier gran grupo de comunicación en España. O sea que... Para hablar de innovación es muy importante hacerlo a través de una herramienta, tener una herramienta que utilizar. Biotip, que es Smart Tourism de Bilbao. Primero, se analiza al turista utilizando el servicio Wi-Fi, ¿no? Queremos conocer al turista para poder explicarle qué es lo que hay y para poder sugerirle un plan. Y que son todos tecnológicos, y digo son todos tecnológicos porque los psicólogos también van a tener que tener competencias tecnológicas, ¿vale? Olvidémonos ya de trabajos tecnológicos y no tecnológicos, sino que son perfiles que en todos los casos van a ser tecnológicos, lo hemos visto. Esto lo leí en una revista como la máxima creatividad en digital, joder, que lo hacíamos en los 90, era un folleto. Y ahora de repente me lo estás vendiendo como si fuese maravilloso. Pero estamos maltratando el lenguaje y hemos llegado a esto, ¿no? Expertos en SEO son violadores de Cervantes y Quevedo en el altar de Google. O sea, solo escribimos para putos robots. Y se nos olvida que escribimos para personas.
Los dos equipos que en una empresa trabajan para conseguir objetivos comunes, como ingresar beneficio, ¿vale? Tan sencillo como eso. El marketing coge y dice, toma los leads, y se los lanza el de ventas sin cualificar, sin darle ninguna información, y el de ventas tiene que cerrar. Lo de la chica de la cama... Mi madre lo está escuchando. Ah, ¿no? Pero está grabado, yo le puedo mandar un enlace. Cuando salió del DNI electrónico, que dijimos, todo va a ser, ¿sabes? Esto ya, con el DNI se le acercaron al ordenador y ya... ¿Qué tal os va con el DNI electrónico? ¿Eh? ¿Os interesa o no os interesa? Podéis hablar, gritar, yo quiero gritos, bueno, vale, lo de guapo también, pero aparte, en plan, ¿qué queréis que hagamos? Bueno, ahí ha dicho alguien, no me interesa. Muchísimas gracias. Ana, ha sido un placer. Nada, bueno, es una broma. Evidentemente os interesa haber venido a esto, ¿vale? Pero ahí ha venido alguien que me ha hecho ahí, me ha troleado. ¿Qué hizo Perry? ¿Le asaltó? Tengo un montón de fans de machacar a Perry, o sea que... Lo que quiero comentar con vosotros es ¿por qué Amazon vende más que tú? Eso es un poco lo primero que tenemos que ver, ¿no? Porque desde el punto de vista de la pyme, del emprendedor, de la persona que no nace con unos enormes recursos o que no tiene un gran consejo de administración y rondas de inversiones. ¿Qué es el storytelling? Realmente el storytelling dicen que es el arte de contar historias. Yo, como soy un poco así, toca notas por naturaleza, siempre digo que es el arte de comunicar la filosofía, la esencia de un producto, un servicio, la propia marca en sí, a través de las historias. Pero, ¿por qué contamos historias? Ese es el kit de la cuestión, porque el storytelling nació en la época de las cavernas. Digo que hay 4 preguntas jodidas. La primera de todas es, ¿qué te hace diferente de los demás? Y muchos me diréis, eso es muy egocéntrico decir que me hace diferente de los demás. No me pagar el tweet de lo que dura, ¿no? Vida significa vida útil, significa que aparece en el feed de tus seguidores. ¿Vale? 18 minutos. Bueno, la buena noticia, los blogs, 2 años, dices, bueno, he invertido 3 horas, pero al menos el post, ¿no? En realidad puede durar mucho más. Se hacía antropología, sobre todo cuando los misioneros misioneros, navegantes, etcétera, iban a África, a América Latina, etcétera, traían historias. Y estudiosos en Inglaterra y en Francia, con toda la información que les traían esos navegantes, construían sus grandes teorías antropológicas. Cuando vas a extraescolares de deporte tienes otro grupo de WhatsApp. Cuando van a música, otro grupo de WhatsApp. Los vagos, me incluyo, que llegas, a lo mejor estás en una reunión y hace 3 horas que no miras el WhatsApp. Y cuando llegas hay 95 mensajes. Tomarle el pulso a este congreso, poner en valor lo que hemos aprendido. Y por eso me gustaría mostraros un poco alguna cosa y contaros también algo de lo que a mí me apetece al fin y al cabo, que vosotros habéis contado esto. Bueno, esto siempre, en cada diapositiva, no quiero pecar de arrogante, pero cada diapositiva es una masterclass. Empezamos con una buena tipografía, siempre dejen una buena tipografía para vuestras presentaciones, una tipografía adecuada al entorno, seria, que transmita. Esta se llama Mortadelo. Un montón. Voy a destacaros algunas de las que más me han gustado. Bueno, con Fernando Tellado aprendimos los factores de clave, básicamente nos llamó unos losers, nos dijo el título de su ponencia, ¿por qué tú no vendes y Amazon sí? Y ya, ¿qué pasa? ¿Sabes? Presionando. Yo le añadí una cosa que creo que se olvidó, ¿vale? Yo le he puesto ahí, que quizás también es un poco la clave de que Amazon esté donde está, ¿sabes? Quizás, no lo sé. Los fucking red. ¿Cómo están los llamados fucking red? Motherfucker. Así que yo soy inglés, vengo y tío, 2 raciones de esto. Ven. Y miraría con miedo hacia la cocina porque imagínate los fucking red sparkers.